versículos del 4 al 8. Amén. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy rindo mi corazón, mi mente, mi cuerpo y todo mi ser se hace sensible a la voz de tu Espíritu. Te doy gracias por darme la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque aunque las circunstancias digan una cosa, tu paz me llena, tu paz me inunda. Y te doy gracias por ayudarme a hablar, a compartir de la paz que solo tú sabes dar. Te pido conocimiento, entendimiento, discernimiento, el temor de Dios y la templanza para vivir, caminar, hablar, pensar, sentir como es nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias por tu obra en mí y te doy gracias porque mi familia también es salva. En el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu presencia. Eres tú quien obra en nuestros corazones, alumbrando nuestro entendimiento para que sepamos hoy a cuáles son las riquezas que hemos sido llamados y cuál es la herencia que tenemos con todos los santos, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, 4. Amén. De hecho, leamos desde el versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 y paramos en el 4. Dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una frase o un pensamiento, una reflexión que pretendemos que durante el mensaje sea la que esté siendo sembrada y que Dios mediante produzca frutos, y se la voy a decir antes de cualquier otra cosa, porque vamos a repetirla seguramente con constancia. Y es: nunca nos podemos dar el lujo de permitirnos que un pensamiento, el que sea que venga en nuestra mente, se vaya sin una respuesta bíblica. Repito, nunca podemos permitir que un pensamiento, el que sea, que venga a nuestra mente, se vaya sin que haya tenido una respuesta bíblica. Totalmente importante, indistintamente de que el pensamiento puede que sea abrumador, desesperante o angustiante, o que sea muy alegre, ¿ok? Porque recuerden que hemos dicho en innumerable cantidad de veces que no porque el pensamiento, la circunstancia sea la más alegre, significa que no debemos estar atentos a ello. No quiero decir con esto de que
vamos a estar aprensivos, así, si me puse muy contento, entonces es que, no, es como el disco, ¿no? Que por cada risa hay 10 lágrimas, no, nada de eso. La idea es que simplemente nosotros caigamos en todo momento en la cuenta de que sea el pensamiento que parezca malo, porque si es malo, dice, ay, de enfermedad, lo reprendo en el nombre de Jesús, sangre de Cristo me cubre, y saca todos los versículos de sanidad, ok, pero si no es de algo aparentemente malo, entonces como que, bueno, ¿qué será? Y lo piensa y lo medita. Pero Jesús nos dejó una enseñanza perpetua, pero sobre todo trascendental. Regreso entonces al versículo que estábamos leyendo, sobre todo en el versículo 3 y 4. Y dijo a él el tentador y le dijo, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, noten ustedes esto, lo hemos mencionado en otra cantidad de veces. El diablo estaba preguntando casi que con la intención de obtener una respuesta. ¿Ok? Si eres hijo de Dios. Y hay dos vías, o él mismo no estaba seguro, o él quería saber si Jesús estaba seguro de que era hijo. Y Jesús no dijo, sí, yo vengo de la genealogía tal, mis ancestros, mi línea ancestral es proveniente de David, aunque lo era. Pero respondió con algo que nosotros deberíamos responder, y por eso les digo que el mensaje que va a quedar transversal durante todo el rato que vamos a estar hoy es: no podemos permitirnos el lujo de que ningún pensamiento llegue a nuestra mente y se vaya sin que haya tenido una respuesta bíblica. ¿Y a qué me refiero con una respuesta bíblica? Porque tal vez el pensamiento no viene en forma de pregunta. Entonces usted dirá, no, pues como no es pregunta, no hay necesidad de consultar. La idea no es que tenga que ser pregunta, la idea es que cualquier pensamiento, porque aquí hemos hablado de la teoría del amasamiento, de amasar. ¿Qué sucede cuando tenemos harina, tenemos agua, tenemos azúcar y tenemos levadura? Lo unimos, queda una masa, pero en la medida en que nosotros empezamos a amasar, la levadura empieza a hacer un efecto. Y cuando la dejamos reposar, lo que normalmente va a suceder es que esa masa va a crecer, lo que dice leuda, ¿cierto? Tienen que concebir de alguna manera, o tenemos que concebir, que en nuestro pensamiento sucede algo similar. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que tenemos distintos ingredientes y que cada quien hace su aporte a lo que estamos pensando y a la manera como lo pensamos. ¿Ok? Porque ese ingrediente, que no sabemos cuál es o no hemos identificado, puede ser el que esté actuando como detonante para que la masa crezca. Y entonces, la persona se puede encontrar en un estado totalmente de ansiedad, total de desespero o total de euforia. Y recuerden que ninguno de los dos extremos, ni siquiera la mitad, si no tenemos el control y la guía de Dios, ninguno de ellos es sano. Hago una pausa para mencionar uno de ellos. Ustedes recuerdan que, o han leído, que los reyes tenían por costumbre darse sus traguitos. Hay veces más de unos traguitos, bastantes. Y cuando estaban contentos en tragos y aparecía la señorita bailarina que les danzaba bonito, ¿recuerdan qué era lo que les ofrecía y les decían? Hasta la mitad del reino te daré. En una circunstancia como esa, cortaron la cabeza de Juan el Bautista. Dice que Herodes, y ojo, Herodes tenía una afinidad con Juan el Bautista. Porque cuando él se cayó en cuenta de lo que lo habían llevado a hacer, dice que se entristeció. Él no quería hacerlo, pero como había empeñado su palabra, entonces le tocó cumplirla. Pero ¿cuál fue la circunstancia en la que Herodes terminó diciendo, corten la cabeza a Juan el Bautista? Porque apareció la niña, le danzó, le gustó cómo danzó, él estaba contento, abro comillas, y dijo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te daré. Ella fue, consultó a la mamá, y la mamá le dijo, no, la cabeza de Juan el Bautista. Lo mandaron a decapitar, JB. ¿Okay? Entonces, no es por el extremo contento que uno diga, no, estoy contento, entonces en este momento no necesito de la guía de Dios. Cuidado. O estoy muy triste, y entonces estoy tan triste que no puedo escuchar la voz de Dios, entonces ni siquiera lo consulto. Cuidado. No nos podemos permitir el lujo de que venga un pensamiento, haga nido en nosotros y luego vuele como si nada hubiera pasado.
Porque cada vez que viene el pensamiento acompañado de un ingrediente más, es como si estuvieran construyendo ese nido. Y ustedes han visto en alguna ocasión, por lo menos en televisión, cómo los pajaritos construyen sus nidos. Con un piquito. No tienen manos, como las tenemos nosotros, que son herramientas. Pero ¿qué uso le dan a ese pico? Entrelazan las pajitas o las ramitas y construyen cosas perfectas. Bueno, los pensamientos del ser humano son parecidos. Y Jesús no nos dijo en vano que, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, no solo de pan, no solo de lo que recibo, no solo de lo que como, no solo de lo que me alegra, no solo de lo que me llena, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con esta palabra Jesús no solamente se defendió, sino que contraatacó. Y ante un contraataque certero y veraz, el diablo no pudo hacer absolutamente nada. Porque recuerden ustedes cómo él lo tentó con la palabra. Y aquí hemos dicho en infinidad de veces un texto que es de boga en boca del argot cristiano, y es que todo texto sacado de contexto sirve para pretexto. ¿Ok? Entonces, es que este me dijo una palabra poderosísima, eso está en la Biblia. 7 mujeres te tocan. Sí, eso es de Dios. Cuidado. ¿Ok? No es tan bonito y tenemos que tener cuidado aún de lo que alguien con firmeza o con convicción pueda decir como si fuese boca de Dios. Aquí llegaron a Jesús y le dijeron, si eres hijo de Dios, como si fuera un bonito, como si fuera un lorito, salta, da la vuelta. Si eres hijo de Dios, ¿te acuerdas que también le dijeron, si tú eres el hijo de Dios, bájate de esa cruz? Sálvate a ti mismo. ¿No dices que eres hijo de Dios? Y Jesús estaba en todo momento meditando con la palabra que el Padre le había dado. Y una de esas palabras finalmente termina siendo la guía para nosotros con respecto a todo lo que tenga que suceder y todo lo que nos tenga que alimentar. No solo de pan puede y debe vivir el hombre. Entonces, recuerden la frase, nunca podemos dejar pasar un pensamiento, por bueno o malo que sea, sin que este pensamiento se vaya con una respuesta bíblica. Es como si este pensamiento fuese un emisario, fuese un razonero, fuese un mensajero, y llegó con un mensaje. ¿Con qué mensaje lo vamos a devolver? Sí, todo lo que dijo es hermoso, es lindo, es bonito, o no, es feo, pero como no puedo hacer nada, lo acepto. Y empiezo a añadir los diferentes ingredientes. Mucho cuidado con eso. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 15 al 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 15 al 23. Amén. Dice el versículo 15, ustedes recuerdan la historia de Natán. Es alguien que le está hablando al rey David. Esto es después de que ha sucedido toda esa telenovela mexicana. En ese entonces ya había telenovelas, sino que con resultados bien malucos. Digo telenovelas porque fue la escena donde el rey David vio a Jezabel bañándose, le gustó, mandó al esposo a que lo mataran por allá lejos, estuvo con ella tuvo un hijo, consiguieron un hijo, y Dios termina jalándole las orejas a David. Esto es lo que vamos a leer un poco. Versículo 15 dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto,
por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se levantó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró después, y después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Estoy leyendo muy rápido. 21. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué está haciendo David? ¿Qué enseñanza nos está dando David con la circunstancia tremenda que estaba viviendo? Y es que él está alimentando su espíritu. Él tiene todavía esperanzas de que clamando y buscando a Dios, la misericordia de Dios caiga. Ojo, miren que la misericordia de Dios, esto es una opinión muy personal, y seguro ustedes pueden estar no de acuerdo, pero para mi comprensión, la misericordia de Dios vino en pleno sobre el niño. El niño se lo llevó porque si no hubiera sido un niño que hubiese crecido y nacido en maldición. Ese niño había quedado marcado y sellado para el resto de su vida como el niño que había sido producto del engaño del rey. O sea, la misericordia de Dios la tuvo con el niño. Porque a priori nosotros podríamos decir: uy, ¿cómo así? Pero es un niño. Eso es lo que todos dicen, ¿no? Ay, pero es que Dios no se acuerda de los niños, porque tantos niños se mueren. Ay, porque la pobreza del mundo, el hambre. Y Dios lo que tuvo fue misericordia de él. Había un pau que venía con David. Pero David seguía albergando esperanzas de que Dios iba a tener misericordia. Y sucede algo curiosísimo. Él está afligido, pero él está buscando a Dios en medio de su aflicción. Él no está dejándose llevar por su aflicción. ¿Y por qué nos damos cuenta de manera manifiesta en esto? Porque cuando él se da cuenta de que ya la respuesta de Dios llegó, porque llegó, todos se quedaron sorprendidos. O sea, todos esperaban el luto, el llanto, el lloro, el moco. Y resulta de que él llega y de un momento a otro se para y saca: ve, pásame el traje ese que compré, el perfume ese que me compraste que huele tan rico. Ay, vení, yo me quiero bañar. Y todos: ¿cómo así? No tenía que estar haciendo el luto, no tenía que estar llorando. Pero ¿qué había estado sucediendo en el transcurso desde que él reconoce su pecado hasta que está esperando la respuesta de Dios? Él está clamando en todo momento para que la misericordia de Dios se manifieste. Y por eso digo que a mi entender, él se da cuenta verdaderamente de que lo que hubo sobre el niño fue misericordia. ¿Y por qué Mateo también a decir esto? Hay otro pasaje, y creo que es antecito de este que acabamos de leer, donde él dice, David abiertamente, que él prefiere que sea Dios el que lo juzgue y el que lo reprenda y no los hombres, porque él sabe y confía en la misericordia de Dios. Mientras que los hombres pueden ser sanguinarios y a él le tenían ganas más de uno. Entonces él dice abiertamente en su corazón, así se lo manifiesta a Dios: yo sé que lo que tú vas a hacer va a ser justo, perfecto y agradable. Y cuando lo entiende, en su corazón hay paz. Noten ustedes que no dependía el cómo él se sentía por las circunstancias que estaban viviendo. Y tal vez en ese mismo momento estaban preparando al niño para enterrarlo. Y David estaba casi que diciéndose para rumba. Al punto que los mismos que tenían recelo de decirle a él que el niño había muerto porque lo veían muy afligido, después terminan reprendiéndolo o casi que reclamándole. Diciéndole: oiga, ¿cómo así? ¿Usted qué? ¿Está feliz ahora porque el niño se murió? Él no estaba feliz porque el niño había muerto. Pero estaba feliz porque había visto y evidenciado la misericordia de Dios. Porque cuando uno lee después la historia de los hijos de los reyes, particularmente de David, se encuentra uno con unos personajes tremendos, que no son necesariamente del corte de Jonatán o aún del mismo Salomón. Se encuentra con unos personajes que quieren derrocarlo a él como rey, siendo el papá. Lo buscan para matarlo. Yo me imagino si eso sale de un hijo que fue entre la mujer original o la oficial, ¿qué hubiese podido pasar
con el producto de un hijo, de una unión que no era para nada aprobada por Dios. Pero él en todo momento estuvo guardando su corazón y clamando a Dios como Dios espera que suceda con nosotros. No en vano la Escritura dice que Dios, dice de David, que él, David, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y esta frase puede ser un tanto conflictiva de comprensión, porque uno dice, pues si David era hombre, y el mismo David nos lo está mostrando como que engañaba, que era guerrero, sangriento, porque Dios dice de él que tenía un corazón conforme a su corazón. Y la respuesta no la podemos encontrar de otra manera sino que en la misma Escritura. Y es porque David en toda circunstancia, no importa que fuese triste o no importa que fuese muy alegre, él sabía que tenía que recurrir para confiar única y estrictamente en lo que Dios había dicho y había prometido. Es decir, en su palabra, la palabra de Dios. Recuerden entonces, ningún pensamiento puede llegar a nuestra mente y permitir, o debemos permitir, de que se vaya sin que nosotros le hayamos dicho qué es lo que la Escritura dice al respecto de lo que vino a decir. Por supuesto, para eso tenemos que saber qué dice la Escritura. ¿Ok? Pero si no lo sabemos, el pensamiento mismo nos dice cuál es el tema. Como cuando usted coge un texto de lectura y usted no sabe de qué se trata el texto, pero usted en el título se da cuenta de qué se trata. Ese es el tema. Cuando nosotros estamos con las dudas frente a qué es el pensamiento, o de qué tengo que pensar, de qué tengo que cuidarme, qué tengo que responder, el pensamiento ya me está diciendo en qué tengo yo que indagar. Y tengo que hacerlo de manera certera y presta. No me puedo permitir el lujo de, insisto, la teoría del amasamiento. Amaso y pienso y pienso y pienso a ver si la respuesta llega. La respuesta tiene que llegar, pero si la encontramos buscando en lo que Jesús dijo como defensa y como enseñanza para nosotros. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tenemos que, para buscar un cristianismo saludable, tener unos hábitos que alimenten y que sostengan a nuestro espíritu. Vamos ahí a devolvernos a 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. 1 Samuel 30, 6. Amén. Amén. Dice el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué era lo que había sucedido antes? David había salido con los guerreros de él a guerras, a las guerras que salían. Y resulta que en el pueblo, en el campamento, fueron atacados y hicieron daño a quienes habían quedado en el campamento. Entonces cuando él regresa, todo el mundo está con los pelos parados. David, ¿cómo así? Tú eras el que tenías que defendernos. Y hablaban de apedrearlo y de caerle encima. Dice que él estaba angustiado. Y a mí me parece que a propósito Dios nos cuenta tantas cosas de David. Porque es que David es una manera como Dios traspasa a nosotros el conocimiento de cómo buscarlo a él, en qué circunstancias y no importa bajo qué circunstancias. Miren que ustedes la Escritura nos dice, David se angustió mucho. ¿Pero qué hizo él cuando se angustió? Se fortaleció en Jehová. Pero miren, que normalmente ¿qué diría uno? Denle agüita de azúcar, que es que está exaltado, ¿cierto? Denle una infusión, un tecito, algo que lo tranquilice. Alguien dirá una pastica para que duerma bien. Él estaba angustiado, pero lo que él hizo fue total y determinante para que Dios no solamente lo escuchara, porque Dios siempre lo escuchaba, pero para que él pudiese enseñarles y enseñarnos de que siempre el primer recurso y el único recurso debe ser nuestro Padre Dios. Versículo 7 y leamos el 8 también. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era una pieza
que tenía y usaban los sacerdotes, que tipificaba sacerdocio, ¿ok? Y digamos que sin que eso suene a fetichismo o a ritualidad o a religiosidad, para ellos era sagrado, porque era la representación del efod, era algo que se ponía en el pecho del sacerdote. De alguna manera cubría lo que había en su corazón, lo guardaba su corazón. Y David dice, consultemos a Jehová. Miren ustedes que él está lo que tiene que suceder en nuestras vidas. La enseñanza y es el ejemplo. Él estaba extremadamente angustiado. Pero lo primero que hizo ante el conocimiento de la angustia fue, yo tengo que consultar al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al que todo lo ve y al que ya he experimentado que me da respuesta. Eso es lo que significa la intención de consultar al efod. ¿Por qué lo digo? Miren lo que dice el 8. Y David consultó a Jehová. O sea, David no estaba consultando el objeto. En realidad estaba consultando lo que significaba la presencia del objeto, el sacerdocio. ¿Ok? Versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esto es importante. Si hay pensamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, que seguramente han sido llevados cautivos por otro tipo de pensamientos, por otras ideas que han estado sembradas allí, que alguien más ha dicho, que mientras estábamos ocupados haciendo otra cosa, vino el pensamiento, como dice la parábola de las semillas, que mientras fue sembrada la semilla vino el tentador, el de la cizaña, y sembró cizaña. ¿Cuántas veces nosotros estamos en medio de conversaciones, medio de lecturas, medio de programas de televisión, de radio, de lo que sea, que nos expongamos a lo que alguien más diga o piense? Y sin querer queriendo, eso que han dicho otros queda dando vueltas en nuestra mente. Y hay veces que uno dice, no, pues yo esto me olvido rápido. Pero hay personas inclusive que prefieren no tener conversaciones de ese tipo, no ver películas de ese tipo, porque normalmente dicen, no, es que por la noche después no puedo dormir. ¿Ok? Y pueda que la conversación no haya sido de miedo, pero el tema que se tuvo en cuenta, el que se trató, significa y mucho. Y puede haber pedido pista para aterrizar en una casa que está limpia y barrida. Y nosotros tenemos que ser sabios, nos pide la Escritura, para no simplemente abrirle la puerta, no solamente decirle bienvenido, siga, siéntese, en qué le puedo servir, qué le provoca tomar, qué quiere comer, porque van a empezar a aparecer los pensamientos. ¿Ok? Si el pensamiento inicial es de lástima, ay, pobrecito yo, ya con 60 años y no me he casado. ¿Ok? O ya con 15 años la niña y no me he casado. Y ahora es así. ¿Y qué voy a hacer? Pobrecito de yo, ¿quién podrá defenderme? En el momento que diga quién podrá defenderme, ¿qué creen que va a pasar? Va a aparecer el Chapulín Colorado. Y va a decir, no contaban con mi astucia. Porque lo que se está preparando es un caldo de cultivo para que esa masa crezca y produzca. Y Dios estaba diciéndonos a través de Jesús, no solamente de pan, no es de lo que te digan que tú debes de vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra tiene que ser colada, filtrada, pasada por el sedazo de lo que Dios ha dicho. En otras palabras, la Escritura lo dice en Corintios, que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y miren ustedes, que dice que tenemos que llevar los pensamientos tristes, los pensamientos de lástima, los pensamientos que dan miedo, los pensamientos muy felices. Dice, tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esto fue lo que el Señor Jesús hizo. El diablo lo hablaba y le tentaba, y él estaba escuchando y diciendo, ¿qué es lo que mi Padre ha dicho acerca de esto? Y solamente así pudo él responder, hey, no sigas más, que no solamente de pan vive el hombre. No es lo que me estás diciendo. Porque
Él le respondía con palabras, a la palabra supuestamente que quería modificar el enemigo. Tengamos eso muy presente. Romanos capítulo 10, versículo 17. Este verso lo conocemos todos de memoria y lo podemos citar seguramente en cualquier momento. Dice el 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo importante si quisiéramos desmenuzar y hacer un análisis bien profundo de este versículo? Que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 palabras, incluyendo las y, los de, todos los artículos definidos, indefinidos y por definir. 16 palabras. ¿Qué es lo más importante que nos dice este versículo? Que hay que tener fe, ¿cierto? No. No es eso lo que dice la Escritura, que lo más importante. No digo que no sea importante. Porque aquí lo que nos está diciendo es la manera de obtener la fe. Y la única manera de obtener la fe es a través de la palabra. Yo solamente puedo obtener la palabra si la estoy escuchando. Entonces lo trascendente aquí no es la fe. Lo trascendente aquí es lo que produce la fe. Lo trascendente no es el alimento. Lo trascendente es en dónde puedo conseguir el alimento. Porque, y ahora sí lo vuelvo y leo, la fe es por el oír. ¿Cómo llega la fe? Por oír. Y dice, y el oír, mire que es una serie de pasos. Primero, que oigo, ¿cierto? Luego se me abren los oídos y después de que se me abren los oídos, entonces yo tengo fe. Pero si yo quitara de allí la palabra, ¿podrían mis oídos abrirse? De ninguna manera. Espiritualmente hablando, no. Si yo quitara el oír, ¿podría tener fe? Seguramente no. Y por eso es que la fe en muchas personas termina siendo tan frágil. Y muchas personas ustedes han escuchado, y tal vez de sus bocas ha salido, es que yo no tengo tanta fe. Y pareciera que entonces el que predica o la que predica, ese o ella sí tiene mucha fe. Y tenemos exactamente lo mismo, el mismo tamaño. Porque la Escritura dice que el Espíritu nos fue dado a todos sin medida. Es decir, que el mismo tamaño de Espíritu Santo que hay aquí en mí es el mismo que cada uno de ustedes y nosotros tenemos. Lo cual significa de que ambos o todos podemos hacer muchísimo más de lo que creemos que podemos hacer, no porque tengamos poder, sino porque tenemos palabra. Pero para yo poder tener mi oído limpio de cera espiritual, tengo que estar escuchando palabra. Si oigo palabra, si leo palabra, si guardo palabra, mis oídos se abren, y si mis oídos se abren, lo que yo escuche entonces tiene sentido ahora. Hay comprensión, hay revelación, y entonces yo puedo decir, tengo más fe. La fe no viene así. Uno no dice tengo más fe y ya tiene más fe. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué hizo Jesús? No, tome más agüita para que le suba la fe, el estado de fe. No fue así como el Señor lo hizo. La única manera, la manera bíblica de que en nosotros se produzca, se mantenga y se manifieste la fe, es de lo sencilla, resulta un tanto inverosímil para algunos. Y digo sencilla en comillas, porque ¿qué hay que hacer? Lea la palabra de Dios. Permanezca en la palabra de Dios, no en el pan, no solamente el pan, sino en la palabra de Dios. Ella va a abrir sus oídos, ella va a revelar la bendición que Dios tiene para su vida, y entonces la fe se va a manifestar. Esto es lo que hacía y aplicaba David en todo momento. Yo no sé si ustedes se han puesto a meditar por qué David termina escribiendo tanto. ¿Por qué la Escritura registra tanto de lo que él dijo? Pues simple y llanamente porque si alguien da testimonio de que se la pasaba meditando y meditando en la palabra de Dios, en lo que él vivía, en cómo su cuerpo reaccionaba, en lo que pasaba por su mente, en lo que otros decían, en lo que él hacía, era él.
al punto que después puede dejarnos todo ese legado de escrituras, otros hablando de él, pero él mismo hablando también, diciéndonos qué es lo que pasa por el corazón del hombre cuando tiene o mucha alegría, o mucha tristeza, o cuando todo está aparentemente normal. Y en cualquiera de los casos nos dice, no importa cuál sea la circunstancia, tú tienes que asegurarte de que ningún pensamiento se vaya de tu mente sin que tú le hayas dicho qué es lo que Dios piensa acerca de él. O sea, que le digas cuál es la verdad de Dios. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Amén. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Miren ustedes, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y este versículo en muchas ocasiones se usa, o se ha usado, con el propósito de cuidarse de qué habla uno, ¿cierto? Y es sabio, está bien, cuidemos de qué sale de nuestra boca. Pero también se ha usado pensando en el declarar, o sea que si yo hablo positivo, entonces voy a vivir en positivo. Si yo declaro positivo, muchas cosas positivas van a pasar en mí. Pero no es eso lo que la invitación que la Escritura nos hace. No es, pasemos hablando en positivo para que todo sea positivo. Aquí es simplemente que tengamos en cuenta qué es lo que va a salir de nuestra boca. Porque el Señor Jesús ya nos lo había dicho. De la abundancia de nuestro corazón es lo que va a salir por nuestra boca. En lo que nosotros hemos estado meditando día y noche, cuando por alguna circunstancia alguien, a manera de ilustración, nos apriete un poco, lo que va a salir de ese apretón va a ser lo espontáneo, va a ser lo que está en la punta de nuestra lengua, va a ser en lo que hemos estado meditando día y noche. Y cuando a Jesús lo apretaron un poco, dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No dijo, ay, yo no sé si soy hijo de Dios, mira todo lo que me está pasando, a mí me han dicho que yo era el Salvador, y ahora no sé, ay, tengo problemas de personalidad. Un psicólogo, un psiquiatra, dijo, no solamente de pan vivirá el hombre. Y aclaró, porque alguien diría, no, que mantengan ayuno perpetuo. No, sino que va a alimentarse de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Ustedes ya han leído varias veces esta escritura y sé que la conocen y además nos gusta porque nos alienta y nos motiva. Josué 1, 8. Amén. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y lo que normalmente sucede es que todos queremos que solamente se cumplan esas últimas 4 palabras. ¿Ok? Y las repito. Entonces prospero mi camino y todo me salga bien. ¿Y a quién no le gusta que nos digan eso? Que tú vas a prosperar y que todo te va a salir bien. Pero la condición que pone Dios para que eso suceda, miren que no es complicada. O tal vez sí, dependiendo de a quién le entregamos el deseo de que así suceda. Si se lo planteamos a nuestra carne, dicen, no, a mí me gusta más Condorito, me hace reír más. Condorito es más gracioso. ¿Ok? La carne no quiere leer la palabra. Siempre que usted diga, no, es que estoy con ánimo, con deseo de leer la escritura, nunca crea por un solo segundo de que es que hay un pedazo de brazo suyo que se muere por escuchar la palabra de Dios. Siempre va a ser la parte espiritual que es la que está en todo momento dispuesta a hacer la escritura. Entonces, a Josué le estaban diciendo, tú vas a ser fuerte, vas a ser esforzado y debes ser valiente. ¿Valiente con qué? Con la gente que vas a enfrentar, sí, pero también contigo mismo. Valiente cuando llegue el momento de decir, ¿quién es el que tiene que tomar las decisiones dentro de ti? ¿Qué pensamientos son los que tienen que liderar lo que tú estás pensando hacer? ¿Quién es el que va a tomar la decisión? ¿Leo o no leo la escritura? ¿Oro o no oro?
¿Voy o no voy a la iglesia? ¿Hago o no hago lo que corresponde hacer? ¿Quién creen ustedes que es el pensamiento que debe aconsejarnos? Porque si permitimos que sea nuestra carne, ¿ok? Y de pronto está dolida, y dice, ay no, hoy estoy indispuesto, y está indispuesto que es en la casa, ¿ok? Pero el punto es meditar en lo que sucede. O puede ser nuestra alma, no, es que hoy me siento tan mal, hoy el día estuvo tan pesado en el trabajo, hoy me dijeron tantas cosas, la verdad que no tengo como ánimo. Hoy estuve tan espiritual que ya. O hoy he estado demasiado sobrado de espíritu, entonces ya no necesito más. En ninguno de los casos la palabra puede quedar por fuera del escenario. En ninguno de los casos el acercarnos y tocar la puerta a Dios puede ser considerado como la opción a desechar. Al contrario, esa debería ser la única que debe permanecer. Si yo estoy muy triste, ¿a quién debería buscar? Al que me puede dar paz y gozo. Si estoy muy alegre, ¿a quién debería buscar? A aquel que me dio la paz y que me dio el gozo. Y si estoy ni muy alegre ni muy triste, pues ¿en dónde puedo encontrar ese equilibrio? Con aquel que, gracias a Dios, me permite tener esa vida estable y en equilibrio y en balance. Pero todo eso tiene que suceder y puede suceder y debería suceder si en nuestra mente nosotros estamos en todo momento poniendo un filtro. Casi como que ponga de moda lo que está pasando ahora, póngale un tapabocas a los pensamientos. Dígale que se ponga un tapabocas y que no hable para que no lo contamine. Por eso leímos en Filipenses 4:8 que por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto tenemos que pensar. Amén. En todo aquello que alabe y glorifique a Dios. Todo. No importa que se sepa o no la cita bíblica, porque usted podrá quedarse pensando, uy, no, yo sé que eso está en la Biblia, pero no sé en dónde, y como no sé en dónde, pues no me preocupo en hacerlo. Pero si usted sabe el contexto, es más que suficiente para que Dios tenga elementos de seguir guardando su corazón y su alma. El nuestro, por supuesto, me incluyo. La Escritura dice que nosotros estamos llamados, no lo dice en esos términos, pero aún los profundiza, pero estamos llamados a controlar nuestros pensamientos. No a que nuestros pensamientos nos controlen. Y quien en algún momento ha experimentado una circunstancia de apremio, una circunstancia de ansiedad o depresión, sabe y ha aprendido a identificar, esperaría uno que así sea, cómo se va construyendo poco a poco esa circunstancia. Conozco a alguien que me ha dicho en algún momento, Andrés, ¿cómo te parece que es que me di cuenta que no estaba durmiendo? Me di cuenta que no estaba haciendo aquellas cosas que normalmente hago. Y no lo sabía. Pero ya había experimentado episodios de ansiedad que lo habían llevado a momentos de pérdida del control de lo que era su vida, depresión. Pero empezó a identificar qué era lo que empezaba a construir cada uno de esos pensamientos. Y dijo, ok, ya ahora lo entiendo. Cuando alguien ha experimentado eso, y la idea no es que usted lo experimente para que pueda aprenderlo, porque Dios dice que no hay necesidad de hacerlo, pero puede identificar y entender a qué me refiero con que pensamiento que llega, pensamiento que tenemos que revisar. Y solamente lo podemos revisar no con nuestro conocimiento, no con nuestra experiencia, solamente lo podemos corroborar con la palabra de Dios. Porque la Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra mente, no es contra pensamientos, es contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y nos dice que nuestras armas no son las carnales, sino que son las espirituales. Más espiritual que la palabra de Dios no hay. Porque la palabra es espíritu, dice la Escritura. Entonces no hay nada más espiritual que este libro glorioso o este compendio de 66 libros que Dios nos dio. No hay nada más espiritual. Tan espiritual es que el mismo Espíritu Santo fue el que la inspiró para que fuese escrita.
Entonces, cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el que los va a llevar a toda verdad, estaba diciendo, ustedes se van a quedar con el mero mero dentro de sí. Ese les va a decir en qué están pensando y por qué no deberían estar pensando en lo que están pensando. Porque si están pensando en lo que no deberían estar pensando, van a terminar haciendo lo que no quisieran después estar haciendo. Y la única manera de abstenernos de que esto suceda es siguiendo las instrucciones y el consejo del Señor Jesús. No solamente de pan vivirá el hombre. Recuerden que con esto vamos acabando. Todo pensamiento que venga con la intención de hacer nido en mi corazón, en mi mente, o simplemente por pasar el rato, debe ser considerado. Y hago uso de un ejemplo que tal vez no nos gusta y es hasta chocante en estos momentos. El tratar de ingresar a una tienda, ingresar al lugar de trabajo, ingresar a un supermercado y el tan sonado y cacareado protocolo de bioseguridad. ¿Ok? Entonces, la pistola esa de rayos X que le ponen, un rayo X, no, el láser ese que le apuntan, el lavamiento de manos, el acicalamiento de las suelas de los zapatos, el lavamiento con jabón. Y miren ustedes que el mundo secular, en cuestiones tan sencillas como es el cuerpo, establece protocolos de medición para evitar de que algo suceda al interior de la institución. En este caso, para eso son los protocolos. Y nosotros, ¿qué tan cuidadosos somos con los pensamientos que llegan a nuestra mente y que, como sucede ahora con la prevención que hay, es muy probable que vengan contaminados? ¿Y por qué a ellos? No sé si, creo que entre los que estamos aquí no sucede, a no ser que sea una cuestión de trabajo, pero ¿por qué a ellos, hablo de la gente, si los paran o nos paran, nos apuntan con la pistola, nos limpian, nos sacuden, nos vapulean con alcohol por todo lado? ¿Por qué a ellos sí lo aceptamos, o por qué de ellos sí lo esperamos, o por qué con ellos sí lo hacemos? Y con aquello que entra a nuestra mente, entonces bajamos la guardia, tan sencillo. Y resulta que, recuerdan que el Señor Jesús dijo que no era lo que entraba en el hombre lo que lo contaminaba, sino lo que salía, porque lo que salía ya había hecho su trabajo dentro del hombre. Esa fermentación de pensamientos ya había sido producida. Y Dios quiere que dentro de nosotros, donde habita el Espíritu Santo, donde todo es santidad, donde todo es libertad, Él sea el que marque la ruta de qué es lo que tenemos que hacer y decir o pensar. Todo pensamiento, sin excepción. Empieza a hacer el ejercicio. Seguramente pasarán 99% de pensamientos que usted ni se acuerda que los ha pensado, pero empezó con uno. Y si empieza a ser selectivo, se va a empezar a dar cuenta cuáles son esos pensamientos con los que usted vive constantemente. Y eso es determinante para que nosotros identifiquemos quiénes somos. Porque tal vez no nos hemos dado cuenta en qué es lo que pensamos todo el día. ¿En qué meditamos todo el día? Se ha convertido en algo tan habitual que parece que fuera parte de nosotros. ¿Y qué tanto eso hace que nosotros seamos movilizados a actuar, a pensar o a hablar de una o de otras maneras? Porque seguramente se ha estado constantemente meditando acerca de eso. Aquello en lo que yo creo que tengo la razón, aquello en lo que estoy meditando si el otro tiene la razón o no. Pero en cualquiera de los dos casos, yo lo que tendría que hacer es, Señor, que tú me dices acerca de lo que yo estoy pensando. Esa tendría que ser la reflexión. ¿Qué estoy pensando yo? ¿Y qué dices tú de lo que yo pienso? No es, Señor, vení, sentate, tomémonos un cafecito y te voy a contar de qué se trata la cosa. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero no nos sentamos con Él para convencerlo. Nos sentamos con Él para que Él diga, hijo, lo que estás pensando ya tú sabes. Y en el caso de nosotros los cristianos, los creyentes, practicantes, el Espíritu Santo da seguridad de decirnos que ya sabemos qué es lo que debemos o tenemos que hacer.
Lo que pasa es que en ocasiones hemos elegido, o consciente o inconscientemente, no hacerlo. Recuerden, todo pensamiento que entra no se puede dar el lujo de dejarlo ir sin que haya una respuesta bíblica. No solamente de pan vivirá el hombre. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor. Tú has prometido que si te tenemos a ti, si confiamos en ti, si hablamos tu palabra, nadie nos podrá hacer frente, Señor, en todos los días de nuestra vida. Porque tu promesa dice que como estuviste con Moisés, con Abraham, con Jacob, también estarás con nosotros, Señor. No nos dejarás, no nos desampararás, Señor. Pero nos pides solo esto, que nunca se aparte de nuestra boca tu libro, este libro de la ley, Señor. Sino que de día y de noche nosotros meditemos en él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que tú en él dejaste escrito. Y entonces tú haces prosperar todo nuestro camino y todo conforme a tu palabra, Señor, nos sale de bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.